La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Murió Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda. La economía de Israel se contrae casi 20%. Genoma Lab manda un aviso y la respuesta sobre quién lidera la adopción de la inteligencia artificial en América Latina. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Murió inesperadamente el doctor Carlos Ursúa, reconocido por todos sus allegados como un destacado académico y economista mexicano, autor de numerosas obras que ayudaron a entender los desafíos de la economía mexicana, matemático, profesor investigador del Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, fundador de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, consultor de organizaciones de peso como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Carlos Ursúa era más que lo que hoy un país entero quizá recuerda de él, que es haber sido el secretario de Hacienda del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de México, el primero además, y en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien Ursúa acompañó como secretario de Finanzas desde que López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en la década del 2000. Quizá Carlos Ursúa no quisiera ser recordado únicamente por haber sido la primera gran renuncia del sexenio, el haber desistido como secretario de Hacienda y de continuar como custodio máximo de las finanzas del país, el primer funcionario de alto nivel que le plantó cara al presidente, pero también a su amigo, sobre lo que él creía dejó de ser un trabajo basado en evidencia y libre de todo extremismo. Son palabras que utilizó en una carta pública en julio de 2019 que revelaba al país entero los desencuentros a puerta cerrada que existían entre tecnócratas y el ala más radical del gobierno. Conoció a fondo los manejos financieros. De lo que vio y se llevó, parte de ello Carlos Ursúa terminó desahogando en un compilado de textos que publicaba cada lunes en el diario El Universal, uno de los principales diarios nacionales del país, donde desde entonces se dedicó a ser un ferviente crítico de las acciones del gobierno mexicano, también con sus participaciones en el portal Latinus. Aún así, dejó a sus pupilos en puestos clave, algunos de los cuales a la fecha, como él, aunque en un estilo más moderado, han sabido ejercer con distancia y argumentar a veces con la ley en mano, como Victoria Rodríguez, gobernadora en Banco de México, o Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco Central. Incluso Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Carlos Ursúa se fue, pero su huella en alguna de las áreas del gobierno sigue presente. El trago amargo en Hacienda lo devolvió a donde mejor se desenvolvía, la academia, pero pronto volvió con gancho al hígado para asesorar en materia económica al equipo opositor que se enfrentará en las urnas con la propuesta de continuidad de AMLO el próximo 2 de junio. Pero Carlos Ursúa era más que todo lo anterior. Lo dicen las palabras de sus allegados de toda la vida y hasta los que recién entraron a su vida, al menos públicamente. Xóchitl Gálvez, aún precandidata a la presidencia de la República, le reconoció su integridad como ser humano, talento y capacidad profesional. Claudia Sheinbaum, candidata oficial a la presidencia por Morena y puntera en las encuestas para suceder a AMLO, dijo que era una pena su fallecimiento. Jorge Álvarez Maínez, quien competirá con Sheinbaum y Gálvez en las urnas, era el más cercano de la terna a Ursúa. También fue su alumno, él dice, en todas las dimensiones de la vida. Lo calificó de grande pero discreto y en su faceta de servidor público como honesto y eficaz. Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano y precandidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, dijo que Ursúa siempre creyó que la política económica podía impulsar la igualdad. Gerardo Esquivel lo definió como un gran economista y formador de economistas. Y Arturo Herrera, otro alumno suyo y quien lo terminó sucediendo al frente de la Secretaría de Hacienda tras su abrupta salida, lo calificó de extremadamente generoso y honesto. Su conocimiento en finanzas públicas, de acuerdo con otras decenas de comentarios en las redes sociales que al mismo tiempo mostraban desconcierto ante su sorpresiva partida, era invaluable, por lo que su voz y crítica en los últimos años se convirtió en referente de quienes buscaron respuestas. Esto es el dato del día. La guerra con Hamás está provocando que la economía de Israel se contraiga casi un 20%, esto según datos preliminares al cierre del cuarto trimestre de 2023, tomando en cuenta que la guerra estalló en esos últimos 3 meses, el 7 de octubre. Esta caída sería la primera en 2 años y es una de las peores en toda la historia de Israel, luego de que se paralizaran las empresas, el consumo, ya que la población se vio obligada a evacuar sus hogares, además de obligar al ejército a llamar a filas a cientos de personas. Esto agotó aproximadamente
aproximadamente al 8% de la mano de obra, y el impacto resulta similar a lo que vivió ese país cuando la economía mundial se cerró por la pandemia. Tan grave es este dato preliminar que se puede contrastar con lo que esperaban los analistas de Bloomberg, cuya mediana de previsión era una caída de apenas 10.5%. Aquí está resultando ser el doble de lo esperado. Ahora, aunque la guerra rompió el impulso de la economía hacia finales del año pasado, el PIB de Israel sí siguió creciendo, un 2% en todo el año, e igualando la proyección del Departamento de Investigación del Banco Central de Israel, cuya estimación de crecimiento para este 2024 sigue siendo la misma, de hecho, 2%, mientras que el Ministerio de Hacienda ahí sí la ve en 1.6%. Este dato sobre la contracción de la economía de Israel llega además después de que la semana pasada conocimos que Moody's le rebajó por primera vez la calificación al gobierno israelí, y en un momento en el que Israel planea aumentar la emisión de bonos para seguir financiando el conflicto. Aún así, han surgido signos de estabilización. El índice compuesto del Banco Central sobre el estado de la economía, por ejemplo, creció en diciembre por primera vez desde agosto, reflejando lo que dijo era una recuperación gradual. También las medidas que han aplicado las autoridades israelíes han logrado contener las repercusiones de la guerra en el mercado, y el Banco Central se comprometió a vender hasta $30,000 millones de sus reservas para apoyar a la moneda local. El shekel ha subido con fuerza desde finales de octubre y ahora es más fuerte que al principio del conflicto. También, frente a esta contracción de casi 20%, aumenta la probabilidad de que el Banco Central realice nuevos recortes a la tasa de interés, y que por cierto ya recortó en enero por primera vez desde la pandemia, al bajar su tasa del 4.75 al 4.50%. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar también el impacto económico en territorio palestino. El Fondo Monetario Internacional ha dicho recientemente que se produjo un colapso casi total de la actividad en el cuarto trimestre, estimando que el PIB acumulado en Gaza y Cisjordania se desplomó un 6% en todo 2023. Acciones y reacciones. Golpe a Visa. No dejen de vigilar las acciones de Genoma Lab del famosísimo tiburón Rodrigo Herrera. Los títulos en la bolsa mexicana han estado cayendo después de que la compañía compartiera resultados preliminares que revelan un impacto extraordinario en su contabilidad por la devaluación del peso argentino. La misma empresa explica que hubo un impacto contable negativo en sus resultados del cuarto trimestre de 2023 y el año completo. Conforme a las cifras preliminares, el flujo operativo o EBITDA perfila una caída del 12.9% anual en el último trimestre, y las ventas una reducción de 15.5%, esto de acuerdo con analistas de Banorte. La empresa va a presentar las cifras definitivas y más detalles en su informe de resultados esta semana, el 21 de febrero, así que pendientes. Desde Banorte, los analistas anticipan una posible presión en el precio de la acción en el corto plazo, pese a que el mercado ya anticipaba una afectación. El último sorbo. Para no dejarlos con la duda, les preguntaba cuál creen que es el país de América Latina que está liderando la adopción de la inteligencia artificial. ¿México, Brasil, Chile, Argentina o Colombia? Me dicen ustedes que creen que es Brasil, es lo que la mayoría votó. Estoy viendo los resultados, pero ¿qué creen? Que no es Brasil ni tampoco México, al que pusieron en segundo lugar. Es el país que quedó en tercer lugar, el que realmente lidera los esfuerzos de esta tecnología en la región. Chile. Chile es el país que lidera la adopción de la inteligencia artificial en la región con un puntaje de 72.6%, y esto de acuerdo con el nuevo ranking presentado por el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. En el top le siguen Brasil, Uruguay, Argentina, luego México y al final Colombia con un puntaje de 47.6. Ahora, ¿qué explica el dominio de Chile? Bloomberg Línea consultó a Mónica Talán, fundadora de Tech Translators y experta en esta tecnología. Ella dice que el liderazgo de Chile se debe a una combinación de factores estratégicos, incluyendo la implementación de su Política Nacional de Inteligencia Artificial en 2021, pero también la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial llamado CENIA y la inversión en infraestructura para datos y capital humano avanzado. Estas son las iniciativas que han posicionado a Chile como líder en la región, destacándose en áreas como investigación, pero también conectividad. Y para que no se queden con la duda, lo que evalúa este ranking es infraestructura de conectividad,
capacidad de cómputo, cobertura de red, disponibilidad de datos, preparación del talento humano, calidad de la investigación, adopción de esa disciplina informática y gobernanza. Así que el éxito de Chile radica en que ha sido pionero en la incorporación también de la tecnología 5G y es el país con el promedio de velocidad de descarga de Internet más alto de América Latina. Además, tiene 3 centros de investigación que son de los más destacados en cantidad e impacto por sus proyectos. Cuentan con programas de pregrado en computación y una estrategia consolidada para que la máxima autoridad implemente regulaciones y fomente su uso en la ciudadanía y en las empresas. Eso quiere decir que el resto de los países tienen un largo camino por recorrer. En primer lugar, regulación. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que es la mayor preocupación, pero también la inversión. Y creo que ahí todos en parejo tienen mucho trabajo que hacer. Hoy llega el AME a la Bolsa Mexicana, mañana los detalles. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx o como @JimenaTolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como @JimenaBusiness. Y en YouTube, ya saben ustedes que pueden encontrar los episodios completos en video. Vivan y sean felices. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.